columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y lo hemos titulado Mucho más glorioso que Moisés. Mucho más glorioso que Moisés. En el día de hoy voy a estar exponiendo 6 versículos, Hebreos capítulo 3, y voy a exponer del versículo 1 al versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermanos, como hemos visto y como dijimos al principio, el libro de Hebreos va a estar poniendo a Cristo por encima de varias personas bíblicas. Ha puesto ya a Cristo por encima de los ángeles. Y en el capítulo de hoy va a poner a Cristo por encima de Moisés. Hasta el momento hemos visto ya varias cosas en los 2 primeros capítulos de Hebreos. Hemos visto, por ejemplo, que Jesús es la revelación final y máxima de Dios. El Señor dijo que había hablado en el pasado a los padres de muchas maneras a través de los profetas, pero que en el último tiempo había hablado a través de su Hijo. Había presentado a Jesús como la imagen exacta de la naturaleza de Dios, la imagen exacta de Dios mismo, mostrando así también su deidad. Había hablado de Jesús como el creador de todas las cosas y el que sostenía todas las cosas por la palabra de su poder. Había puesto a Jesús por encima de los ángeles, algo muy especial para los judíos, que consideraban de mucha importancia a la figura de los ángeles, porque para ellos eran los seres espirituales más cercanos a Dios, mucho más cercanos que los hombres, y el autor a los Hebreos pone a Jesús como mayor todavía que los ángeles. También vimos cómo hablaba de que Jesús se había tenido que encarnar, el Hijo se había tenido que hacer de carne y sangre, y vimos los motivos por los cuales Jesús tuvo que encarnarse. Lo que estamos viendo a lo largo de todo el capítulo de los capítulos de Hebreos, y llevamos solo 2, es que nuestros ojos los quieren poner en Cristo y no los quieren sacar de allí. Y eso es algo maravilloso, hermanos. El mayor error que podemos cometer como creyentes es mirar a otro lado que no sea Jesús. Mire, cuando miramos a la iglesia nos podemos decepcionar, cuando miramos a los pastores nos podemos decepcionar, cuando miramos la religión nos podemos decepcionar, cuando miramos a los hermanos nos podemos decepcionar, y si fijamos nuestros ojos en esas cosas, nuestra fe se va a ver golpeada, se va a ver desanimada y va a empezar a menguar. La única manera de mantener una fe firme es poner los ojos en quien no falla. Es poner los ojos en quien no decepciona. Es poner los ojos en quien es perfecto, el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la mayoría de veces que tú entras en una apatía espiritual, en un momento de declive o desánimo espiritual, es porque algo te está robando la atención y no estás mirando lo suficiente a Jesús. Estás preocupado quizá en la economía de casa, en los problemas de casa, en algún problema familiar, y eso te está robando la paz, te está robando el gozo. Si te das cuenta, cuando dejamos de mirar a Jesús y empezamos a centrarnos en otras cosas, nos afecta nuestro estado anímico, eso acaba afectando a nuestra fe, eso acaba afectando a nuestro carácter que a veces vuelve a florecer, y por eso el autor quiere empujar otra vez nuestra cara y ponerla en Jesús. Lo que nos va a hacer capítulo a capítulo es decirnos constantemente, mira a Cristo. Mira a Cristo. Estás débil, mira a Jesús.
¿Estás desanimado? Mira a Jesús. ¿Estás sin fuerza? Mira a Jesús. ¿Estás falto de fe? Mira a Jesús. Él es la fuente. Y es lo que va a hacer todos los capítulos. Por eso ya nos dio hasta una advertencia de considerar a Jesús, considerar lo que Jesús ha enseñado, considerar la revelación de Dios en Jesucristo para no acabar desviándonos. Hermanos, ¿sabes cuál es la fuente de todos los desvíos en la fe? Dejar de mirar a Jesús. Mirar cualquier otra cosa. Mirar cualquier otra cosa. Y yo sé que debemos tener pastores que sean un modelo de Jesús, que puedan decir a la iglesia, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero eso tampoco tiene que significar que nos olvidemos de que son falibles, de que son hombres. Y cuando veamos ese fallo en ellos, volvamos a mirar a Jesús. Miremos a Jesús. Eso es lo que vamos a querer hacer a lo largo de todo el libro de Hebreos, hermano. Mirar a Jesús constantemente, mirar a Jesús en todo tiempo. Y es lo que empieza a hacer también nuestro capítulo 3. En este capítulo 3 vamos a empezar hablando de varias cosas importantes. Pero la primera cosa es ver de nuevo a quién está destinado este capítulo y esta carta, este libro. El versículo 1 empieza así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Tres cosas que vemos importantes en el primer versículo. En primer lugar, el primer versículo nos recuerda otra vez a quién va la carta. La carta, el libro a los hebreos, no va dirigido a impíos, no va dirigido a gente no creyente. En primer lugar, el principio del capítulo 3 del versículo 1 nos dice a quién va la carta: a los santos, a los hermanos, a los participantes de un llamamiento celestial. En segundo lugar, ¿qué nos vuelve a decir el versículo 1? Después de decir a quién va, ¿qué dice? Considerad a Jesús. Lo va a repetir otra vez, lo va a decir otra vez. Va a empezar a decir algo, va a empezar a enseñar algo, pero empieza diciéndonos lo mismo: mirad a Jesús. Y en tercer lugar, va a usar dos calificativos para referirse a Jesús. A veces se ha referido a Jesús como el Hijo de Dios. En la Biblia vemos que se refieren a Jesús como el Cordero de Dios. Pero en este caso se refiere a Jesús de dos maneras: una, apóstol, y dos, sumo sacerdote. Así que son las tres partes de este primer versículo. Vamos entonces a la primera: participantes de un llamamiento celestial. La carta se dirige a creyentes, los llama hermanos, y si son hermanos son santos. Porque como hemos dicho ya alguna vez, santo no es el que vive una vida perfecta, santo no es el que no se equivoca nunca, santo no es el que no ha roto un plato, santo es el que ha sido separado por Dios en Cristo. Por eso, si son hermanos, son santos del Señor. Y ahora añade una cosa: son participantes de un llamamiento celestial. La palabra llamamiento aparece relacionada con los creyentes en más de una ocasión, y quien la usa varias veces es el apóstol Pablo. Me escucharéis decir estas cosas a lo largo de la enseñanza de Hebreos, porque es lo que me hace inclinar el corazón a pensar que si no es Pablo el autor real de la carta a los Hebreos, es muy posible que sea alguien que ha pasado mucho tiempo con Pablo, quizá alguien que ha escrito cartas de Pablo, quizá alguien que ha estado al lado de Pablo, porque veremos como el lenguaje que seguidamente aparece en Hebreos lo vamos a igualar a palabras y términos que aparecen en cartas paulinas. No afirmo que sea Pablo, porque si Pablo no se ha presentado, solo es una especulación, pero de todas las opciones posibles, creo que puede haber sido Pablo o alguien que ha estado mucho con Pablo. La expresión participantes de un llamamiento celestial, esa palabra llamamiento, Pablo la usa en más de una ocasión. Yo quiero citar dos. La primera, Efesios capítulo 1, versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez habla de los santos, de los creyentes. Y lo que Pablo está pidiendo en oración en cuanto a los efesios es que sus ojos, los ojos, pero no estos, los de su corazón,
Los ojos de su corazón sean iluminados. Iluminados es una palabra que podríamos traducir como abiertos, para que ellos puedan ver la esperanza de su llamamiento. ¿Con qué relaciona Pablo la esperanza de su llamamiento? Con las riquezas de la gloria de su herencia. Pablo relaciona el llamamiento de los santos, el llamamiento de los creyentes, con las promesas de gloria eterna que tienen en Cristo. Y el deseo de Pablo para el pueblo de Dios es que su corazón lo crea y que sus ojos lo vean y que puedan creer firmemente en esas promesas que tienen en Cristo. Hermano, el mayor error que tenemos a veces es creer que todos tienen una fe súper fuerte. Por eso Pablo muchas veces pedía cosas como esta, que sus ojos sean abiertos, que puedan contemplar eso, que puedan ver las promesas que tienen, que puedan ver lo que han recibido en ese llamamiento que tienen de Dios en Cristo. Porque a veces, hermano, aunque seamos gente de fe, parece que perdemos la fe por el camino, que se debilita por el camino, y hay que rogar a Dios que la gente vuelva a creer en sus promesas. Todo el mundo sabe la teoría, pero a la hora de aplicar la teoría, de aplicar la fe, parece que se olvidan. Todo el mundo sabe que Dios es soberano, pero cuando parece que la casa se les está cayendo encima, entran en desespero. La teoría de la soberanía de Dios la tienen, la publican en las redes, la ponen en versículos y lo aconsejan a otros desesperados cuando no son ellos. Pero cuando la casa se les cae encima, ¿dónde está la fe en esa teoría? Hermano, no se trata solo de adquirir conocimiento. ¿Saben que yo creo que uno de los problemas de la iglesia de hoy, incluso de iglesias de sana doctrina, es que tenemos púlpitos llenos de conocimiento, pero que en el fondo no creen lo que enseñan? Porque, hermanos, podemos citar la Biblia y no creerla. Yo he tenido charlas debatiendo por causa de la fe a través de las redes con personas que me han citado las escrituras, ateos que me han citado las escrituras en debates para mostrar supuestas contradicciones, ateos que conocen citas bíblicas pero no las creen. Y a veces nosotros vivimos de esa manera. A veces parece que somos ateos cristianos. Parece que decimos creer, pero a la hora de aplicar no lo creemos. No lo creemos. ¿Sabéis por qué oráis poco o por qué oramos poco? Porque no creemos que la Biblia dice pedid y se os dará. Si lo creyéramos, pediríamos más. El mayor problema nuestro es que pedimos poco, porque no creemos que Dios escucha. Te puedo asegurar una cosa, hay gente que ora poco porque en el fondo no cree que Dios escucha su oración. Porque si a mí me dices que el que gobierna el mundo y puede todo me va a escuchar, ¿cómo no voy a hablar con él y pedirle algo? Pero en el fondo yo creo que no creemos. Lo está escrito. El justo clama y Dios oye. Pero creo que a veces no lo creemos. Y por eso hacemos otras cosas. Hermano, Pablo quería que el corazón de los efesios se abriera y creyeran realmente las promesas de la herencia gloriosa. Eso los iba a llenar de fe, de fuerza, de gozo. Hay otro texto también que habla del llamamiento. Es en 2 de Timoteo 1:9, donde Pablo le dice a su discípulo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. En este pasaje, Pablo vuelve a hablar de un llamamiento. Pablo dice que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo en Cristo y que hay un detalle interesante, dos detalles interesantes de este llamamiento. El primero es que es según su propósito. Hermano, ¿sabes por qué Dios te ha llamado? Porque Dios ha querido. Hermano, ponte en el espejo y hazte solo una pregunta. De todo lo que había en el mundo, ¿por qué tú? De todo lo que hay en el mundo todavía, ¿por qué tú? Vamos a ser honestos. ¿Cuántas personas habían en tu entorno de amistades o familia que tenían un carácter más manso que tú? Que incluso algunos que conocemos que no son creyentes y los ves desde fuera y dices, oye, si llevaran una Biblia bajo el brazo, pensaría por la vida que llevan que son una familia cristiana.
Y el Señor a veces coge a la familia de al lado, que está al borde del divorcio, patas arriba, que se gritan todos los días, y tú dices, ¿por qué tú? Porque es según su propósito, no es según los méritos, es porque Él ha querido. Y es lo primero que dice Pablo a Timoteo, es el llamamiento santo que nos ha hecho, es según su propósito, por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y esto es hermoso, desde la eternidad. Desde la eternidad, Dios ya sabía que te iba a llamar para Él. Tú no habías nacido, tus padres ni tan siquiera se conocían, y Dios sabía que un día te llamaría para su gloria. Y eso es muy hermoso. Así que lo primero que el autor a los Hebreos quiere que recordemos es que somos santos, hermanos, que pertenecemos a la familia de Dios y que hemos sido llamados por Dios. En segundo lugar, a ese grupo les dice que deben considerar a Jesús. En Hebreos 2:1, casualmente también en el primer versículo lo dice también, pero lo dice con otras palabras. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, no sea que nos desviemos. En el capítulo 2 quería que prestáramos mucha mayor atención a todo lo que se nos ha revelado en Cristo Jesús. En el capítulo 3 quiere que prestemos atención a Jesús. Sois creyentes, habéis sido llamados por Dios en Cristo, entonces prestad atención a Cristo, considerad a Cristo. Esa palabra considerad es como decir fijad de una manera penetrante y constante los ojos en Jesús. Yo no sé si alguna vez habéis visto algo de caza o alguno ha sido cazador alguna vez, pero hermano, un cazador cuando ve una presa está constantemente con el ojo en la mirilla y no dispara al primer segundo. Está con el ojo fijo durante un buen rato hasta que espera el momento perfecto, el momento de calma perfecto, de viento perfecto, ve que el animal no se mueve en un rato, que está en un punto fijo, está mirando por la mirilla. Eso es lo que quiere que hagamos con Jesús, que estemos mirando por la mirilla y no dejemos de prestar atención al objetivo. Es como aquel que corre una carrera, ahora son las Olimpiadas. Como aquellos que corren los 100 metros lisos o los, 300 o 200, lo que sea. Pero ellos empiezan la carrera mirando a la meta. Ellos empiezan la carrera mirando la línea del final y corren mirando esa línea y avanzan mirando esa línea. No los ves mirar al lado, no los ves mirar quién queda atrás, no los ves mirar quién está en el público, no los ves mirar si les siguen las cámaras. Ellos miran a la meta y corren, miran a la meta y corren. No saben en el fondo si quedarán segundos, terceros o quintos. Ellos ven la meta y corren y luego ya verán el resultado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos mirar a Jesús y correr la carrera. Y correr la carrera. No debemos estar pensando constantemente en quién se queda en el camino, quién cae al borde del camino, quién se va quedando rezagado, porque hermanos, vamos a acabar distraídos y nosotros mismos vamos a acabar frenando en nuestra caminada con Jesús. Debemos seguir mirando a la meta. No debemos estar pensando de si hay una pandemia, si se acaba el mundo, de si esto, de si aquello. Hermano, las teles nos quieren distraer, las radios nos quieren distraer, las noticias nos quieren distraer, las teorías y especulaciones nos quieren distraer para perder el foco de la meta y poner el foco en otras cosas. Debemos considerar a Jesús. Mirar a la meta y no mirar a otro lado, hermanos. ¿Saben dónde voy? Yo voy allí al supremo llamamiento de Dios que tengo en Cristo. Yo voy a llegar allí, al reino de los cielos. Voy a llegar allí, tengo que llegar lo más santo posible. Y miro hacia allí, no me importa lo que pasa alrededor. No me importa, yo tengo que ir allá. Yo tengo que ir allá. Y por el camino se va a levantar gente para que pierda el foco, para que pierda de vista las cosas. El diablo puede venir a tentarme. Mi propia carne me puede llevar a tentaciones. Personas de este mundo pueden llegar al camino para distraerme, para frenarme, para apartarme del foco. Pero yo voy a mirar a la meta. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Yo sé lo que tengo que darle a Dios. Y todo lo que venga al camino que no me lleve a esa meta, fuera. Fuera. Se llame trabajo, se llame lo que sea. Yo necesito ir a esa meta. Ese es mi objetivo. Ese es el punto principal de mi vida. Ir allá. Ir allá. Y nada me puede apartar de ese foco. Eso es considerar a Jesús.
Y en tercer lugar, hemos dicho que nuestro texto habla de Jesús de dos maneras. En primer lugar, lo menciona como apóstol y en segundo lugar, lo menciona como sumo sacerdote. Vamos a la primera palabra, apóstol. Nuestro apóstol. Pero, hermanos, cuando lean esa palabra como apóstol, no piensen de golpe, pero entonces Jesús era otro apóstol, eran 13 apóstoles, Piensen en lo que significa la palabra apóstol. ¿Saben cuál es el problema nuestro? Y esta frase espero que no les resulte rara. El problema nuestro es que leemos la Biblia en un idioma en que no fue escrito. Eso no lo pueden perder de vista, porque algunos de ustedes leen la Biblia como si hubiera sido escrita en español. Y no es así, no es así. Porque las palabras originales griegas, para nosotros muchas suelen sonar como un oficio. ¿Cuántas veces hay gente que para discutir de si hoy o no hay apóstoles te dicen, pero mira, aparte de los 12, la Biblia menciona a otro apóstol, este también lo llama apóstol? Pero es que nosotros debemos saber diferenciar entre lo que era el oficio que Jesús había determinado para un grupo de hermanos y lo que significa la palabra apóstol. Porque ¿acaso Jesús está diciendo que Él es un apóstol como Pedro? ¿O que Él es un apóstol como Pablo? No, pero ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol, de la manera más sencilla como la podríamos traducir, es enviado. Enviado. Hermano, si nosotros habláramos griego y enviáramos a un hermano de la iglesia de misiones, podríamos decir que lo hemos enviado como un apóstol. La gente hoy se volvería loca, como, es apóstol. No, es un enviado. Un enviado. La palabra apóstol se solía utilizar en el griego clásico para hablar de esas personas que un rey o un emperador elegían y lo mandaban a otro país o a otra ciudad con una misión, llevar una carta, llevar un mensaje. Eso era lo que significaba un apóstol. La persona que un rey decía, elegidme un nombre, dadle este sobre, llévalo a tal ciudad. Eso era un apóstol para ellos. Y eso es lo que significa en la Biblia muchas veces. La palabra apóstol significa enviado. Mira lo que dice, por ejemplo, 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En ese sentido, Jesús es apóstol. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es ese apóstol de Dios, aquel a quien Dios ha enviado a pagar por nuestros pecados, aquel a quien el Padre ha enviado a llevar a cabo una misión. Por eso llamamos de esa manera a los apóstoles de Cristo. ¿Qué son sino hombres que Dios ha escogido, que Jesús ha escogido y los ha enviado para cumplir una misión? Pero cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que aprender a diferenciar entre la palabra apóstol cuando se refiere al oficio, hombres que han sido testigos del ministerio de Jesús, de su bautismo, que han estado presentes, elegidos por Cristo, y la palabra apóstol como un enviado. Es como, por ejemplo, ¿tú ves la palabra mosto en la Biblia? ¿La ves? No aparece. La palabra que aparece siempre es vino. Pero ¿sabías tú que no todas las veces la palabra vino que nosotros tenemos como vino se refiere todas las veces a vino fermentado? Entonces tenemos la responsabilidad de saber interpretar esas cosas. Porque no todas las veces que aparece la palabra vino se refiere exactamente al mismo jugo. Hermano, por eso la Biblia no solo se lee, la Biblia hay que estudiarla. Porque si no es cuando llegan los errores. Porque la leemos solo en español. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Jesús dando la gran comisión, ¿qué dice? Que alguien me diga, ¿qué dice la gran comisión? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra que recuerdan? Id. La palabra original, en el idioma original, no está en ese término verbal. La palabra original en castellano sería yendo. Pero no se puede escribir así, no queda bien gramaticalmente en español. Pero cuando yo entiendo, hay una gran diferencia entre ir, porque es algo que haces una vez, y la palabra yendo, porque es una palabra que indica constancia, algo que estás haciendo todo el tiempo. ¿Qué implica? Que entender la traducción original me hace ver que la gran comisión no es algo que hago un día, es algo que estoy haciendo
en todo momento. Entonces, mira qué importante es entender los idiomas originales para saber exactamente lo que quiere transmitir un pasaje. Aquí la palabra apóstol representa enviado. Jesús como enviado del Padre a cumplir una misión. La segunda palabra que aparece es una palabra que también para los judíos, así como un ángel, es de suma importancia. Es un sumo sacerdote. Para el pueblo judío, los sumos sacerdotes eran muy importantes, porque hacían una función más o menos de mediación. Eran como intercesores entre Dios y el pueblo. Los sumos sacerdotes eran las personas que se encargaban principalmente de todo lo que tenía que ver con el culto religioso. Todo lo que tenía que ver con oficiar el culto a Dios, con los temas religiosos y sobre todo con temas de sacrificios y holocaustos que se llevaban a cabo para buscar la expiación de pecados, para buscar la propiciación, para calmar la ira de Dios. Lo hacían los sumos sacerdotes. Eran personas que mediaban entre Dios y el pueblo. Eran personas que llevaban las cargas del pueblo a Dios, los pecados del pueblo, buscando el perdón de Dios, y luego también se dedicaban a enseñar al pueblo la palabra del Señor y oficiar todo lo que tenía que ver con los cultos religiosos. Hacían un trabajo de intercesión, un trabajo de mediación, pero nosotros sabemos que ahora no hay ningún pastor que interceda por nosotros. Ahora sabemos que ya no hay ningún pastor que sea un mediador entre Dios y nosotros. Dios no ha puesto a los pastores Marcos y Juan Manuel para que sean mediadores entre la iglesia caminando por fe y Dios. Es como, no, yo voy a la iglesia caminando por fe porque parece que la oración de Juan Manuel Dios la escucha rápido, yo quiero que Él medie por mí. Aunque te voy a decir la verdad, hay algunas personas que viven como si así fuera. Porque hay personas que no hablan con el Padre, pero que viven pidiendo oración a otros para que medien por ellos. Hermano, yo sé que hay que orar unos por otros, pero eso no omite la responsabilidad tuya misma de orar. Porque hay gente que viene con cada problema al pastor, pastor, ore por mí, y saben que me da pena, que lo hacen en un sentido. Yo creo que muchos están tan marcados por la tradición católica que arrastran, que creen todavía que la figura del sacerdote como la del cura está aquí, y que ellos son los que realmente tratan con Dios por el pueblo. Y muchas personas vienen no pidiendo oración, sino parece que realmente creen que hay como un trato especial entre los pastores y Dios, y que parece que yo tengo que orar por ustedes porque a mí sí me escucha. Es como, tengo un problema, no, ves a contarlo al pastor y que ore por ti. Ora tú. O sea, eso es un mal concepto, hermano. No digo que como pastor no tenga que orar por mi congregación, lo debo hacer. Y es algo hermoso pedir por ustedes, pero Dios nos llama a pedir unos por otros. Hermanos, si yo oro por Nahum y si Fer ora por Nahum, Dios escucha las dos oraciones. No, Dios no está esperando la mía y desechando la de Fer como no. Tú eres solo un miembro de la iglesia, un hermano de Nahum, el otro es el pastor, esa es la que vale. No va así, hermano. No va así, ni la oración de una madre. A mí estas cosas me ponen un poco tenso. Esto de la oración de una madre tiene poder. A ver, ¿dónde está en la Biblia? No hay nada como la oración de una madre que intercede. Hay madres que no interceden por sus hijos y hay un montón de gente que se intercede por esos muchachos y Dios los escucha. Como tengamos que esperar en nuestras madres, vamos listos. La mía no es creyente. Soy frito. Hermano, no hay la oración de una madre que tenga más poder que la de otra persona. Yo sé que a veces está bien, como no, pero esa madre no dejó de orar por su hijo. Pero volvamos a lo mismo, no se salvó porque la madre no dejó de orar, se salvó porque Dios lo quiso salvar. Porque al final le vamos a otorgar el poder de salvación a la madre que no cesó de orar. Y al otro lado va a haber una madre con un hijo perdido diciendo, ¿cuánto oraste? 10 años y un mes. Ay, me quedan 6 días ya. Y luego pasan los 6 días, no se salva el suyo. ¿Qué hiciste más? No me sale. No va así. No dejen de orar por sus hijos. Claro, que yo creo que al menos será de las más sinceras, porque saldrá de un corazón que realmente ama y sufre. Supongo que sí, pero no otorga eso más poder a la oración que la oración de otro hermano que sinceramente ora por ti.
Porque al final todos oramos, pero descansamos que Él hará su voluntad. Él no cambia de voluntad si la oración es de la madre, de la abuela o del hijo. Él cobra conforme a sus propósitos. Pero todos somos llamados a orar unos por otros. Pero en aquel tiempo la figura del sumo sacerdote era un poco de mediador. Pero nosotros tenemos a alguien que ahora es nuestro sumo sacerdote. No es Juan Manuel, no es Marcos, no es ningún pastor, no es papá ni mamá. Ahora es Jesús quien intercede por nosotros. Y eso nos da mucha confianza. Una de las oraciones más bonitas para mí que se encuentran en la Biblia, Juan 17, 6 al 11, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Esto es precioso, porque es interesante. Jesús ha manifestado el nombre de Dios ¿a quién? Pero mira, Jesús podía haber dicho: he manifestado tu nombre a todo el mundo. Pero Él no dice eso. Mira qué interesante. Él no dice: he manifestado tu nombre al mundo. No, Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me has dado. A un grupo. Eran tuyos antes de conocer a Jesús. Ya eran del Padre y el Padre se los ha dado. Y la muestra de que eran de Él es que han guardado su palabra. Mira cómo sigue. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Y esta parte es tremenda, hermanos. Yo ruego por ellos. Pero mira lo que dice ahora. No ruego por el mundo. Y esto puede ser ofensivo para los oídos de muchos que lo escuchéis por primera vez, pero Jesús no ruega por todo el mundo. Él lo ha dicho. Yo ruego por ellos, no por todo el mundo. ¿Y quiénes son ellos? Los que tú me diste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Jesús está pidiendo por sus discípulos. Incluso si siguen escuchando, Jesús en una ocasión dice: y no solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, porque faltaba gente en el grupo que tendría que creer. Tú y yo estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque Jesús rogó por nosotros. Hermano, es hermoso saber esto, que en ese concepto eterno de Cristo, Él rogó por ti y rogó por mí. Y yo no sé, hermano, cuando tú me dices: pastor, ora por mí, yo a veces me olvido. Está feo decirlo, pero a veces me olvido. Es que a veces salgo el domingo, me cuentan un problema: pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Salgo y a lo mejor me encuentro algo como lo que viví este domingo y ya ni me acuerdo de lo que me dijo esa persona. Pero tú tienes una certeza. Yo me olvidé, pero Jesús está ahí. Me lo puedes pedir otra vez, Soy humano, me puedo haber olvidado. Pero hermano, es lo que más me duele, que recibo muchos correos de cargas, de sufrimiento, y contesto automáticamente: estaremos orando, y muchas veces me olvido. Lo suelo anotar en mi agenda, pero a veces se me pasa. Pero yo tengo un consuelo, y es saber que hay alguien que sí ora por ellos. El Señor Jesús. Él intercede por nosotros, hermano. Él ruega por nosotros. Está ante el Padre ahí por nosotros. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar si Jesús está ahí pidiendo por ti y por mí? Mira lo que pregunta Pablo: ¿quién es el que condena? Si solo puede hacerlo Dios. Y Él está ahí, Cristo está ahí, intercediendo por nosotros. Son preguntas que hace Pablo y que la misma pregunta está la respuesta: nadie. ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién puede condenarnos? Esa parte de Romanos 8 es preciosa, porque habla de la seguridad del creyente. ¿Sabes por qué tú y yo llegaremos hasta el final de la carrera? Porque Jesús está a la diestra del Padre. Porque si Jesús no estuviera allí intercediendo por nosotros, nuestras fuerzas no alcanzan. Pero su intercesión no cesa. Eso es hermoso.
Yo soy débil, pero Él no. Yo me canso, pero Él no cesa de interceder por nuestras vidas. Hermano, se puede olvidar el mundo entero de ti, pero el Cordero de Dios sigue a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y eso es hermoso. Así que después de este primer anuncio, ya son 1:30. Siempre me pasa esto. Me tiro como media hora en un versículo y luego necesito hacer media hora 5. Lo voy a lograr. Son 7 minutos más o menos por versículo. Y si no, nos quedamos en 2. Ya seguimos el próximo martes. Pero una vez el autor hace esta introducción preciosa, porque nos recuerda nuestro llamamiento, nos recuerda nuestro deber de mirar a Cristo y nos recuerda a Cristo enviado por el Padre y nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ahora empieza esa comparación con Moisés. Pero no empieza directamente diciendo, y Jesús es mejor que Moisés. Primero parece que honra a Moisés, y eso es algo bonito. Porque primero honra a un pecador, a un pecador. Decirle a un judío que Moisés pecó es como decirle a un católico que María era pecadora. Es meterte en una guerra chunga. Pero la realidad es que todo hombre que ha pisado esta tierra ha pecado. Todo hombre que ha pisado esta tierra ha pecado. Pero a pesar de que sabemos eso, empieza hablando bien de Moisés. El versículo 2 dice, el cual fue fiel al que le designó, como también... ¿Quién es el que fue fiel al que lo designó? ¿De quién estaba hablando en el versículo 1? Jesús. Y Jesús como apóstol, enviado del Padre, dice, el cual fue fiel al que lo envió. Fue fiel al Padre y lo equipara a alguien, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Y por qué he dicho lo de pecador? No sé si conocen la historia. Números 20, si no me equivoco, es Números 20. Ahora no recuerdo bien el texto, pero creo que es Números 20. Dios le dice a Moisés y le da una orden sobre una peña. Faltaba agua, había escasez de agua y Dios le dice a Moisés, ve y habla a la peña. Le dice que le hable a la peña. Pero Moisés, supongo que estaría cansado, supongo que el desgaste de pastorear a un pueblo de dura cerviz lo tenía también agotado. Pero por lo que sea, desobedece la orden de Dios y en vez de hablar a la peña, que era la instrucción de Dios, la golpea con una vara. Y eso al final tiene ciertas consecuencias. Nosotros sabemos que Moisés no llegó a la tierra prometida. Nosotros sabemos que Dios igualmente castigó también el pecado de Moisés. Así que por eso decimos que Moisés no es perfecto. Moisés también era humano y como humano pecó. Quizá no parece tan grave para muchos, le dio un varazo a una piedra, pero es que para Dios no es el varazo, es la desobediencia. Porque si nosotros pensamos en el pecado de Adán y Eva, tampoco mataron a nadie, comieron de un fruto. Pero es que para Dios no es si has matado o has comido, para Dios es que lo has desobedecido. No se trata de qué pecado es que, a ver, solo han comido, solo es un embarazo, no es como Faraón. Han desobedecido a Dios. Es como si Dios se dice simplemente, quiero que hoy te sientes en esta silla, y tú te sientas en esa, y Dios te castiga. Pero solo me senté en una silla diferente a la que... Es que has desobedecido al santo Dios, da igual lo que sea. La cuestión es deshonrar a Dios. Entonces Moisés se equivoca, pero a pesar de eso, Hebreos presenta en este versículo a Moisés como alguien fiel. Así que en primer lugar equipara a Jesús y a Moisés como fieles a Dios. Números 12:7 dice, no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Él es fiel. Y luego Juan 8:29, hablando de Jesús, dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Yo siempre hago lo que le agrada. Así que a pesar de que Moisés es un hombre fallo, es un hombre que en una ocasión peca contra Dios, Dios mismo muestra a Moisés como un siervo fiel. Porque hermanos, en el fondo Dios sabe que solo somos polvo. Dios ha tenido hombres fieles a lo largo de la historia. Yo quiero pensar que el pastor Paul Washer debe ser un hombre fiel del Señor.
Yo quiero pensar que el pastor Israel Sanz, al que tanto me agrada y que tanto me edifica en sus mensajes y que me transmite tanta sabiduría, quiero pensar que es un hombre fiel al Señor. Quiero pensar que mi buen amigo Will Graham también es un hombre fiel al Señor, pero no voy a pensar que son perfectos y que nunca pecan. Porque creo que son fieles al Señor dentro de sus limitaciones como hombres. Y así presentan a Moisés. No dejaba de ser un hombre, pero entre todos los hombres, él fue un siervo muy fiel al Señor. Es como cuando Dios habla de Job. Un hombre justo, un hombre íntegro, parece que lo describe como un hombre que nunca ha pecado. Como que pudiéramos decir, mira, hubieron dos hombres que nunca pecaron, Job y Jesús. Pero él lo describe de esa manera dentro de la categoría de hombres pecadores. De hombres pecadores. Así que primero presentan a Moisés, así como a Jesús, como quienes han sido fieles a Dios. Luego también los presentan como quienes han hecho la voluntad de Dios. Han sido fieles y han hecho su voluntad. Éxodo 40:16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Así que Moisés, a pesar de lo que pasa en Números 20, en aquella peña con aquella vara, en términos generales fue alguien que hizo la voluntad de Dios, que cumplió la misión que Dios le había entregado. Y asimismo también Jesús, Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y hermano, antes de seguir con el estudio, vemos ahora aquí a un Moisés fiel a Dios, comparado a un Jesús fiel a Dios. Pero hay algo interesante antes de seguir con esto. Moisés fue fiel dentro de sus limitaciones como hombre, pero al final falló. Porque a pesar de que en términos generales hizo la voluntad de Dios, cuando Dios le dijo habla a la peña, le pegó un varazo. Pero por otro lado, en esta expresión de Juan 17 vemos esto, yo te glorifiqué en la tierra. Y mira lo que dice Jesús, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Miren, yo tengo un problema y de verdad yo le pido a Dios que me ayude a trabajar con esto. En algunas cosas no, pero en otras sí, y no sé por qué, pero soy una persona que en ciertas áreas de mi vida soy inconstante. Empiezo cosas que no acabo. Creo que solo me pasa con el deporte y la comida, y creo que sé por qué es. A ver, con las cosas del Señor no, si empiezo a estudiar, si empiezo a hacer cosas, o sea, todo eso parece que voy hasta el fin, porque supongo que a Dios le interesa y me da las fuerzas. Yo creo que tengo que buscar a Dios también para las fuerzas, para la dieta y para el deporte. Pero en esas cosas, hermano, yo llevo creo que 1 año y medio poniendo todos los domingos que empiezo la dieta. Ya la gente se ríe, ya en internet lo pongo y hacen bromas entre ellos. El otro día lo volví a poner y uno dijo, no, llevas toda la vida diciendo que el lunes empieza. Y lo bueno es que algunos me defienden. Sí, dijo el lunes, pero no dijo que el lunes. Y yo digo, no, pues gracias. Al menos hay gente compasiva por las redes sociales también. Pero deberíamos ser constantes, porque al final yo mismo me corrijo y lo hago públicamente. La Biblia me enseña que los creyentes no nos deberíamos dejar dominar por nada, ni siquiera por la comida. Si yo sé que físicamente necesito hacer una dieta, si yo sé que físicamente necesito mejorar mi estado físico por cuestiones de salud, no de estética, mejorar mi alimentación, y ahora llego esta noche a casa, no que lo vaya a hacer, o a lo mejor sí, y me como un helado que es innecesario y no me hace bien, al final tengo un problema. Me estoy dejando dominar por un deseo que me perjudica, pero como no queda muy feo en plan pecado, pues lo sigo haciendo. Pero hermanos, al final no es pecado también. Sí, porque no hace bien a la salud, no hace bien al cuerpo. Y acabo siendo dominado por algo que mi mente me está diciendo, no lo hagas, pero al final cedo. No debo dejarme dominar por nada. Pablo lo enseñó de esa manera. Entonces, hermanos, hay una cosa interesante. Los hombres, muchas veces, y hablo hombres, mujeres, el ser humano, tenemos tendencia a no acabar todo lo que nos proponemos, a no acabar todas las cosas. ¿Cuántas veces, dime la verdad, cuántas veces has querido darle tu vida al Señor con todo y te dura esa efusividad, ¿qué? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿Cuántos habéis empezado el año nuevo diciendo, este año no falta un culto, oro cada día, leo la palabra, este es mi año espiritual, el año del avivamiento lo vamos a llamar? Y al final fue el año del el avivamiento no llegó. Eso pasa, hermanos. No debería ser así. Hermanos, si dependiera de nosotros llegar hasta el final de la carrera,
lo siento mucho, pero no daría la vida por ninguno. Si dependiera de nosotros decir, no, esta es mi vida, yo voy a llegar hasta la meta, yo voy a guardarme hasta el final, yo voy a llegar firme en la fe hasta el final, te digo, por lo que nos conozco a todos, ni uno llega. Pero ¿sabes por qué vamos a llegar? Porque no depende de nosotros. Vamos a llegar porque Jesús le dice al Padre, he terminado la obra. Vamos a llegar porque en aquella cruz Jesús dice, consumado es. Ellos no han acabado, pero yo lo acabo por ellos. Hermoso, hermanos. El Señor sabe que tú y yo ni a gatas llegábamos. Y Él corrió la carrera. Y Él está en la meta y te va arrastrando. Tú y yo vamos a llegar a la meta porque Jesús ya hizo la meta por nosotros. No por nuestras fuerzas. Así que ninguno de nosotros vamos a llegar delante de Dios dándonos golpes en el pecho diciendo, aquí llegó el Santo de los Santos. No, vamos a llegar delante de Él, nos vamos a postrar y vamos a decir, digno es el Cordero. Porque solo Él ha comprado para Dios un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Porque Él ha pagado por nosotros, Él ha hecho la obra por nosotros, Él ha intercedido por nosotros, Él nos ha sostenido y el que empezó la buena obra la ha perfeccionado hasta el final. Nosotros hemos hecho una parte por el camino, pero bien torpe. Así que por eso le vamos a estar adorando por toda la eternidad. Porque Él hizo la obra que nosotros no podemos hacer. Eso no significa que nos tiremos en una hamaca a dormir, porque eso sería prueba de que nosotros no ha hecho esa obra. Pero significa que podemos hacer nuestra parte confiados de que Él ha consumado la labor y la ha llevado hasta el final. Pero una vez que lo equipara con Moisés un poquito en cuanto a la fidelidad, una vez en que habla bien de Moisés, ha sido fiel, ha hecho la voluntad del Señor, ahora sí, en los versículos 3 y 4 pone a Cristo por encima. Dice, porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Así que ahora, después de haber hablado bien de Moisés, es un siervo fiel, como hombre ha sido fiel en mi casa. La expresión mi casa se refiere al pueblo de Dios, ha sido fiel, ha servido al pueblo, ha cumplido la misión que le he dado, me ha servido con integridad, pero Él, Jesús, es digno de más gloria. Porque Moisés ha servido en la casa, Jesús es el constructor de la casa. Moisés ha servido en la casa, Jesús está sobre la casa. Y por eso Moisés es un siervo de la casa, Jesús es el dueño de la casa. Y por eso el dueño tiene más gloria. Esa expresión es interesante, porque dice digno de más gloria que Moisés. Y esa expresión habla de que en cierta manera Dios ha exaltado a Moisés. Y es verdad. Y hay una escena que yo quiero llamarlo el momento de la gloria pasajera de Moisés. Y está en Éxodo 34, 29. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Moisés había estado en un encuentro tan íntimo con Dios que sin él saberlo, cuando él bajaba con esas tablas, su rostro brillaba. La palabra resplandecer es brillar intensamente, brillar intensamente. Y Moisés bajó, y yo creo que en cierta forma, ¿quién más en ese pueblo tenía esa cara? ¿Quién más en ese pueblo brillaba por haber estado hablando con Dios? Nadie. En cierta forma, Dios estaba exaltando a Moisés por encima del resto. Es digno en cierta parte de un poco de gloria. No en comparación con la gloria de Dios, pero ha sido exaltado entre los hombres por Dios. Dios le ha hecho brillar el rostro para que sepan que con Moisés tiene un trato especial. Para que sepan que Moisés no es cualquier hombre, es el siervo de Dios que habla con Dios como a un amigo. Pero hay un problema, por eso le hemos llamado la gloria pasajera. Porque ¿qué pasaba con el paso de los días? Ese brillo
se empieza a ir, tanto que para que la gente no lo sepa, incluso se ponían un velo para que la gente no notara que ya no había brillo. ¿Qué van a pensar? Que Dios ya no está tanto conmigo, que ya no soy tan íntimo de Dios. Así que la gloria de Moisés en cierta parte fue pasajera. Pero hay alguien que Dios exaltó por encima de Moisés, y es a Jesús. Y una de las escenas que a mí más me agradan y que creo que ahí claramente se ve como Jesús es exaltado por encima que Moisés, Marcos 9, 4 al 8 dice: y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Elías y Moisés, y en medio Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, porque Pedro parece poco emocional. Pedro no piensa mucho. Pero Dios lo ha escogido. Pedro va a Jesús y le dice: Rabí, qué bueno que estamos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Está aterrado en el momento en que Jesús aparece en la transfiguración del monte, está aterrado cuando empieza a dar pasos por el agua, este Pedro. Pero ahí ves la intercesión de Jesús, porque Jesús no pierde a Pedro. Cuando Jesús resucita, va a buscar a Pedro. Hermano, cuando tú ves a los apóstoles, sabes que hay esperanza para ti. Si Pedro está ahí, tú y yo también podemos estar. Pero ¿qué pasa? Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz sale de la nube y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Jesús aparece entre Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y en vez de decir, escuchad a los tres son súper importantes, Dios el Padre deja algo claro: escuchad al Hijo. Escuchad a Jesús, a él oíd. Y cuando abren los ojos ya no está Moisés y ya no está Elías, solo está Jesús, porque solo Jesús es necesario. Ya no es necesario la ley y los profetas. No digo que no consideremos la ley de Dios, ojo, estoy diciendo que todo apuntaba a Jesús. Dios lo ha dicho en Hebreos: en el tiempo antiguo a los padres yo hablé a través de los profetas, Moisés, Elías, pero ahora en este último tiempo escuchad al Hijo, porque he hablado a través de él. Otra ocasión en la que el Hijo es completamente exaltado por el Padre es Marcos 3, 16, 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, Eso no lo ha dicho de nadie más. Él es mayor que Elías, Él es mayor que Moisés, Él es mi Hijo amado, a Él oíd, considerarlo a Él, mirarlo a Él, porque Él es digno de más gloria que Moisés, Él es digno de más gloria que Elías, Él es digno de más gloria que Abraham, Él es digno de más gloria que cualquier hombre. Y ahí lo pone. Y ahora, en los versículos 5 y 6, lo remata diciendo la posición que tiene el Hijo. Él es digno de más gloria, pero sobre todo, ¿por qué? Porque el Hijo está sobre la casa. Él no está en la casa, Él está sobre la casa. Dice: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. En la casa de Dios, como siervo, él fue fiel. Y ahora hace un contraste. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Moisés fue fiel en la casa. Él fue fiel sobre la casa de Dios. Y ahora especifica quién es la casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Así que, hermanos,
ahora, después de haber llamado a Moisés fiel, lo ha llamado fiel como siervo, pero ha llamado a Jesús hijo sobre la casa. Él es mayor que Moisés. Él no es un siervo más. Él está por encima de la casa. Él no es un pastor. Él es el buen pastor. Él no es el cuerpo. Él es la cabeza. Él no es siervo. Él es el Señor. Eso es lo que debe quedar claro. Él ha venido a esta tierra y sí, ha servido como un siervo, ha hablado como un profeta, nos ha amado como hermanos, pero es el Señor. Él es digno de más gloria que Moisés. Moisés fue un hombre, Él es Dios. Moisés fue un siervo en la casa, Él es el Señor de la casa, Él es el constructor de la casa, Él está sobre la casa. Moisés fue un pastor de ovejas, Él es el príncipe de los pastores, al que todo pastor rendirá cuentas. Moisés fue barro, Él es el alfarero. Moisés es criatura, Él es creador. Moisés sirve, Él sostiene todas las cosas. Moisés puede ser una piedra, pero Él es la roca sobre la que el edificio está cimentado. Y eso debe quedar claro. Él vale más. Él es mayor. Y eso es lo que Hebreos va a hacer todo el tiempo. Él es mayor. Los ángeles son importantes para vosotros. Él vale más. Moisés es importante. Él vale más. Elías es importante, Él vale más. Abraham es importante, Él vale más. La casa, el pueblo es importante, Él vale más. Él vale más. Y lo más hermoso es entender quién es la casa y qué somos nosotros. Dios se refiere al pueblo de diferentes maneras y una es como un edificio. Efesios 2, 20, 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es una representación de un edificio y habla que la base del edificio, ¿quién es? Miren, primero hace una comparación. Primero habla de apóstoles y profetas. Es como si dijera, mira, yo que sé que cojo esto mismo. Esto es como la primera capa de cemento donde el edificio se va a sostener. La primera base. No sé, lo que se ponga a la base, los tochos con cemento, hormigón, lo que sea que vaya a sostener el edificio. Y eso son los apóstoles y profetas, la base del edificio. Luego encima está la iglesia edificada. ¿Edificada sobre qué? Sobre apóstoles y profetas. Porque nosotros que predicamos la doctrina apostólica, ¿qué mensaje traemos aquí? ¿A quién ha usado Dios para hablar en el antiguo pacto? A los profetas. ¿Quién ha usado Cristo como sus mensajeros para establecer su palabra en el nuevo pacto? A sus apóstoles. Por eso tomamos las palabras de Pablo como inspiradas por Dios, las palabras de Pedro como inspiradas por Dios, porque sabemos que fueron usados y enviados para establecer lo que Cristo les había enseñado. Pero ¿quién es la piedra angular? ¿Quién está debajo, sosteniendo primero apóstoles y profetas? Es Jesús. Aquí está Jesús, apóstoles y profetas, y aquí la iglesia. Aquí ya no siguen habiendo apóstoles y profetas. Están aquí, son la base. Y aquí está todo lo demás. Pero debajo, la piedra angular que lo sostiene todo es Cristo mismo, es Cristo mismo. Efesios 1, 22 y 23 dice: y todo sometió bajo sus pies. Hebreos ha dicho que Él está sobre la casa está a sus pies. Todo sometió bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Quien hace también una comparativa con ese sentido de piedras, de construcción de casa, es el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 4, 5 dice: y viniendo a él como a una piedra viva. Jesús es la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Esa piedra angular está viva. No es un pedazo de hormigón, está viva. Y es escogida y preciosa para Dios el Padre. Pero mira qué dice ahora: también vosotros como piedras
nos equipara también a ser parte de esa construcción como piedras vivas, sed edificados como casa, pero especifica espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Moisés era parte de la casa, era uno más de la casa, era una piedra viva de esta casa espiritual que es el pueblo de Dios. Pero Cristo era mayor porque es la piedra angular, es la cabeza, es el Señor, es el constructor y Él es digno de más gloria. Pero hay una cosa, y yo quiero terminar con esta advertencia. Hebreos está lleno de advertencias y a mí me gusta, tiene un corazón pastoral. Porque el pastor te dice, estás seguro en Cristo, pero también te dice, pero no tontes, pero no te relajes, pero no vivas durmiendo en la hamaca. Y Hebreos hace eso porque nos ha dicho, Él es nuestro sumo sacerdote, Él intercede por nosotros, Él es fiel sobre la casa. Y luego dice, y la casa somos nosotros. Pero hay una condición, porque hay un sí. Y ese sí es condicional. Si yo te digo, mañana voy a tu casa, sí tengo tiempo, tú sabes que no es seguro que vaya. Tú sabes que depende de si tengo tiempo. Ese sí es un condicional, ¿verdad? Y Él dice, cuya casa somos nosotros, y hasta ahí, guay, somos el pueblo de Dios, la casa de Dios, casa espiritual de Dios. Pero Hebreos dice algo, sí, somos la casa de Dios, sí, eres parte de la familia de Dios, sí. Y dice, si retienes firme hasta el fin tu confianza y la gloria de nuestra esperanza. En pocas palabras, eres casa de Dios si estás firme en el Evangelio y en Cristo hasta el final. Pastor, ¿se puede vivir de cualquier manera y ser salvo? ¿Se puede vivir en pecado y ser salvo? Pero si Dios me ha escogido, me salvaré igual. No he visto y en la Biblia a nadie que Dios escoja para salvar y no lo santifique. Las dos cosas están en la Biblia. Dios te escoge, pero Dios te santifica. Y esa santidad es la evidencia de que eres un escogido de Dios. No sé quién inventó esto de que se puede vivir pecando y ser salvo igual. Esto de salvo siempre salvo de yo vivo pecando pero soy salvo porque Cristo me salvó. Eso nadie lo ha enseñado. Por lo menos yo no lo he leído en ningún libro. Porque lo que sí leo en la Escritura es que Dios escoge, Dios sostiene, Dios mantiene firme, y esa es la evidencia de que somos salvos, que estamos firmes hasta el final. Por eso hay partes de la Biblia, como en 1 de Juan, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para dar testimonio de que no todos son de nosotros. Lo dijo el apóstol Juan. Hay gente que está, pero que mañana dirá, Señor, Señor, ¿en tu nombre eché fuera demonios? No, tú estabas entre ellos, pero tú no eras de ellos. ¿Cuál es la evidencia de nuestra salvación? Estar firmes en nuestra confianza y en la gloria de nuestra esperanza. Hermano, el mal evangelio que se predica hoy hace creer a no creyentes que son salvos. Miren, yo sé que me pueden llamar a veces duro, fanático, legalista, pero te voy a decir solo una cosa. En esta iglesia no va a aguantar tranquilo un impío. No va a aguantar. Tarde o temprano el impío es el que me va a odiar. El impío es el que se va a rebelar y yo le diré, ¿he dicho algo que no esté en la Biblia? Dirá, no, pero eres duro. Pero está en la Biblia, sí, pero eres duro. ¿Por qué te duele lo que dice la Escritura? Porque yo no te estoy preguntando si soy duro. Te estoy preguntando si he dicho algo que no está en la Biblia. No, esa es tu pregunta que te tienes que hacer. No es si soy duro. No es si suena fuerte. Es si es bíblico. Porque si es bíblico, tu problema no es con el mensajero.
Si es bíblico, tu problema es con el que lo dijo. Tu problema es con Dios. Y la verdad es que no son los predicadores duros. Si son fieles a la palabra, a quien tú llamas duro es a Dios. Pero sin embargo, en la Biblia hay un grupo de personas que dice, en tu ley está mi deleite. ¿Por qué esas personas no lo ven duro? Porque cuando el corazón ha sido transformado por Dios, lo que antes era duro ahora no es gravoso. Lo que antes era duro ahora es un deleite. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural no puede sujetarse a las cosas de Dios. Se disciernen espiritualmente y se viven espiritualmente. Pero el nacido de nuevo sí. Y lo que antes odiábamos, porque era un golpe a la carne, ahora es el motor de nuestro espíritu. Antes veníamos diciendo, no me gusta, demasiado duro. Y ahora venimos y decimos, amén, me ayuda a ser cada vez más santo. ¿Cómo cambia? El mismo es el mensaje es el mismo, el corazón ha cambiado. Hermano, lo que tiene que cambiar no es el mensajero, lo que tiene que cambiar es el corazón del que recibe el mensaje. Eso es lo que hay que cambiar. Y hay una cosa que tengo clara, hermanos. Ningún santo del Señor se ha ido a esa puerta diciendo aquí no se predica la palabra. Ninguno. Y que Dios me libre que pase eso. Porque sí, muchos llegan diciendo vengo de iglesias donde no se predica la palabra. Pero nadie se ha ido diciendo no es bíblico el mensaje. Hermano, yo les voy a decir una cosa. La palabra es dura a la carne, pero es un manjar al espíritu. Si has nacido de nuevo, cuando vengas aquí encontrarás un manjar. Si no has nacido de nuevo, cuando vengas aquí encontrarás un mazo. Pero si te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida a Cristo, se volverá un manjar también para ti. Tiene que cambiar el corazón. Tiene que cambiar el corazón. Pero mi deber como pastor es garantizarte algo. La marca de que somos salvos, la marca de que somos casa de Dios, es si retenemos firme nuestra confianza hasta el final. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta: si morimos con Él, viviremos con Él. ¿Qué es lo último que hacemos en esta tierra? Morir. Si morimos con Cristo, es decir, si hasta el final estamos con Cristo, viviremos con Cristo. Mira qué dice: si perseveramos, es lo mismo que si retenemos hasta el final nuestra esperanza. Si perseveramos, reinaremos con Él. Pero mira qué dice Pablo a Timoteo: pero si le negamos, Él también nos negará. Él dirá: no, tú no eres mío. Tú en la tierra no viviste como alguien mío. Así que, hermanos, ese sí es una advertencia de decir, está muy bien esto, está hermoso saber que Él es sumo sacerdote, es nuestro apóstol y está encima de la casa de Dios, pero es casa de Dios el que persevera hasta el final. Así que termino con un pasaje y ya nos vamos, para recordar, escrito por el mismo Moisés, que Jesús es mayor que Él. Deuteronomio 18, 15 al 18 dice: un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a Él oiréis. Un profeta se levantará, un profeta levantará el Señor, y a Él oiréis. ¿No recuerdan esas palabras, a Él oiréis, cuando aparece Jesús entre Elías y Moisés, y Dios dice, a Él oíd? ¿No recuerdan esas palabras? Aquel que se había anunciado, un profeta entre el pueblo se levantará, mayor que Moisés, y a él hay que oír. Dios mismo reveló quién era, su Hijo amado. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, pondré mis palabras en su boca. Jesús no dijo: ellos han sabido que lo que yo hablo viene de ti.
y Él les hablará todo lo que yo mande. Un profeta mayor que Moisés, un siervo mayor que Moisés, el constructor de la casa, el pastor de los pastores, la cabeza del cuerpo, el Señor de los siervos, el creador de las criaturas. Jesús, digno de mayor gloria que Moisés. A Él mirad, a Él considerad, y en Él estemos firmes hasta el final, como casa de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias de nuevo, Señor, por manjares que llegan a nuestra vida, en parte, Señor, de parte tuya, Señor, de las Escrituras. Gracias, Señor, nuevamente por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias nuevamente por poner nuestros ojos en Jesús. Gracias nuevamente por recordarnos, Señor, que Él es mayor que todo y que a Él debemos mirar y poner nuestros ojos y nuestra confianza en Él. Ayúdanos, Señor, a estar firmes hasta el final. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el final. Danos la fuerza. Sosténnos, Señor, pues sabemos y confiamos que tú sostendrás a los tuyos, Señor, siempre. Bendice, Señor, este mensaje, que pueda dar fruto en nuestros corazones, aumentar nuestra fe y nuestro deseo de buscarte. Llévanos con bien también a nuestras casas, acompáñanos con bien a nuestros hogares y danos una noche de paz y descanso. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.